para trabajar hoy es disciplina positiva, un tema que se puede abordar desde los primeros años de vida en nuestros hijos hasta la adolescencia y más allá. Entonces es súper importante pues que estemos atentos. Vamos a manejar la misma dinámica de siempre. Bueno, y el día de hoy en esta planeación nos acompaña del equipo de psicoorientación mi compañera Jenny Andrea Ramírez. Ella es la psicóloga encargada de bachillerato. Y la psicóloga que nos va a ayudar, nos va a orientar en toda esta temática de disciplina positiva es Ana Catalina Muñoz, que también ahí tiene su camarita encendida. Entonces, bueno, vamos a proceder a hacer la oración. Jenny nos va a guiar en la oración, por favor, todos con mucha fe para que este encuentro sea muy fructífero. Y ya luego pasamos con Ana Catalina. Entonces, vamos a proceder a hacer la oración. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la asistencia, por la participación. Este es un espacio para compartir y aprender pues de la persona que nos acompaña, que es Ana. Bueno, entonces vamos a entregar esta tarde en las manos del Señor. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Donde vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a encomendar esta tarde al Señor para que nos regale entendimiento, sabiduría, para escuchar las palabras que hoy nos van a brindar. Vamos entonces, oración a la Sagrada Familia. Sagrada Familia, enséñanos el recogimiento, la interioridad, danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que solo Dios en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y su austera y su carácter sagrado e inviolable. San Marcos, ruega por nosotros. San Marcos, ruega por nosotros. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Vamos a darle entonces paso en este momento a Ana Catalina, que ella estará acompañando en la tarde de hoy. Bueno, a todos bienvenidos, muchas gracias por la invitación también, ¿sí? Aquí voy a mirar entonces cómo les comparto pantalla. La idea es que vamos a hablar sobre la disciplina positiva. Voy a estarles como comentando no solamente desde lo teórico que es, sino que miremos ejemplos para poder aplicar en la casa, ¿cierto? Actividades que podamos aplicar. Así que si tienen o cuadernitos, hojas, lápiz, lapiceros, para que puedan tomar nota y puedan aplicar como estos ejercicios sería ideal. La idea es que si tienen dudas me las pueden preguntar, las pueden escribir por el chat y ya al final las resolvemos. ¿Listo? Y si pues es una pregunta muy urgente porque se relaciona con exactamente el tema que se está haciendo, pues colocan ahí en el chat a ver si la podemos revisar y la vamos resolviendo a través de la charla. Entonces, listo, a ver, yo veo presentar ahora, les voy a compartir pantalla. Entonces, bueno, como ya les había comentado, mi nombre es Ana Catalina Muñoz Arbeláez, yo soy psicóloga especialista en neurodesarrollo y aprendizaje, soy magíster en ingeniería, trabajo para el Centro de Psicología Integral y soy docente en la Universidad de La Salle y en la Universidad de Antioquia. Y en todo ese recorrido he venido trabajando con niños y digamos que en la experiencia he encontrado que las estrategias de disciplina positiva ayudan y son mucho más eficientes. ¿Para qué? Para mejorar los problemas de conducta infantil y para disminuir los problemas de síntomas emocionales como la tristeza, ansiedad, depresión infantil. Por eso son, digamos que, estrategias que se recomiendan altamente y que nos van a ayudar como a prevenir cualquiera de esas alteraciones que pueden aparecer en el neurodesarrollo asociadas con problemas de conducta y problemas emocionales. ¿Qué significa disciplina? Disciplina realmente significa educar, ¿cierto? Cuando uno dice un niño es muy disciplinado, es un niño muy educado, pero aparece la pregunta como, bueno, ¿y educar qué? ¿O educar en qué? ¿O educar cómo? Cuando nosotros hablamos de disciplina positiva, realmente estamos hablando de un modelo educativo porque disciplina es educar, ¿sí? Para entender el comportamiento de los niños y la forma de abordar esa actitud que tienen. ¿Para qué? Para poderles guiar
de forma positiva, afectiva, firme y respetuosa. Es decir, la disciplina nos va a ayudar a modelar el comportamiento de los niños, ¿sí? En función de que de mejorar su actitud y de que esos comportamientos estén acordes a lo que nosotros deseamos que aparezcan en sus conductas. O sea que la disciplina positiva se basa en la educación, en el entendimiento, en la motivación y muy especialmente en la comunicación. Hay veces, digamos que nosotros partimos del supuesto de que el niño debe saber cómo comportarse, ¿sí? Y uno dice, pero si ya sabe qué tiene que hacer, ¿por qué no lo hace? La realidad es que los niños están en un proceso de aprendizaje y en ese proceso de aprendizaje, si yo no he sido explícito, por ejemplo, en cuáles son las normas de la casa, o yo no he sido explícito en cuáles son las normas del colegio, o yo no soy explícito en cuáles son las normas o esas conductas sociales que yo espero en un evento social, familiar o de amigos, va a ser muy difícil que el niño sepa cómo comportarse. Y por eso la comunicación es esencial, porque los niños en ese proceso de aprendizaje van a comportarse acorde a lo que ellos creen que es un buen comportamiento, ¿cierto? Y como están en ese ensayo y error en que el cerebro va experimentando qué debo hacer o qué no debo hacer, es posible que se equivoquen y la comunicación va a ser crucial para orientar cuál fue el error y cómo encontrar soluciones. Pero si en mi comunicación yo solamente castigo y no enseño cuál fue el error y cuál puede ser la solución, va a ser muy complejo que los niños aprendan la conducta adecuada. Entonces, la disciplina positiva no es castigo, no es castigar y por ende los castigos de alguna manera empiezan a desaparecer. Y muy seguramente algunos papás estarán diciendo, pero ¿cómo así? Ana nos está diciendo que ya no podemos regañar a los niños, que perdemos autoridad, que ya no hay jerarquía. Tampoco es cierto, la disciplina positiva no es que se pierdan las jerarquías, de hecho, parte de que se respetan las jerarquías en el hogar. ¿Y cómo? Porque los castigos, ¿qué sucede? Los castigos son muy buenos a corto plazo, es decir, el niño en este momento no hizo las tareas, y yo en este momento le digo, no más videojuegos, lo castigo y él inmediatamente va a querer hacer las tareas. Pero a largo plazo va a crear rebeldía. ¿Por qué? Porque el castigo no enseña la conducta que yo quiero que el niño aprenda. Si yo al niño le quito el videojuego, el niño está aprendiendo que cuando mi mamá o mi papá está molesto o está bravo, me quita cosas. Y si yo aprendo que una persona brava quita cosas, ¿yo qué hago el día de mañana que yo esté bravo? Quito cosas, ¿cierto? Pero si en lugar de yo castigar, yo lo que coloco son consecuencias o castigos enfocados en la conducta adecuada, el niño va a aprenderla. Ejemplos. Si la norma es que el niño debe llevar el plato sucio a la cocina y el niño no lleva el plato sucio a la cocina, si yo lo castigo diciéndole, ya no vas a ver televisión y te quito el videojuego, el niño no va a aprender la conducta adecuada. Pero si yo le digo al niño, ok, tú no trajiste el plato sucio a la cocina, en la próxima comida te toca recoger todos los platos sucios, no solamente el tuyo, sino el de todos. El niño que está aprendiendo que si no ejecuta una conducta la va a tener que hacer y muchas veces. Y en la vida real eso es lo que sucede. En la vida real del adulto, cuando nosotros no hacemos una conducta, nos toca hacerla muchas veces. Por ejemplo, si en el trabajo tú no realizas las tareas del día de hoy, se acumulan y al otro día hay que hacer más tareas, ¿sí? Y lo mismo lo podemos hacer con los niños, eso es disciplina positiva, orientarlos a la conducta adecuada sin tener que usar castigos, sino simplemente establecer qué, establecer hacia dónde quiero ir y cómo van a ejecutar ese hacia dónde quiero ir. Y por eso es que la disciplina positiva se enfoca en soluciones, no en el castigo que va a estar en el presente y es a corto plazo, sino en soluciones que nos van a permitir plantear conductas a largo plazo y se van a sostener en el tiempo. ¿Qué conceptos claves podemos entender nosotros sobre la disciplina positiva?
Por ejemplo, la disciplina positiva busca enseñar habilidades. ¿Cómo así? Yo quiero enseñar que mi hijo, por ejemplo, aprenda a ser responsable. O yo quiero enseñar a que mi hijo aprenda a ser puntual. O yo quiero enseñarle a mi hijo a que aprenda a recoger las cosas, o a que aprenda a guardar las cosas, o a que aprenda a hacer listas, por ejemplo, para orientar las tareas. Entonces debo sacar primero cuadernos, lápices, colores, ¿sí? Luego debo entonces prender la pantalla si es de educación virtual, ¿sí? Luego debo comunicarme con la profesora, saludarla. Después debo prestar atención y realizar todas las tareas que me pide. Luego debo despedirme, cerrar los cuadernos y guardarlos. Cuando nosotros como padres tenemos claridad en cuáles son las habilidades que les queremos enseñar a los hijos, va a ser mucho más fácil orientar las pautas de crianza y poder utilizar esa disciplina positiva enfocada en metas. Pero si como padres nosotros no tenemos claridad en cuáles son las habilidades que queremos desarrollar en nuestros hijos, va a ser un poco incongruente la comunicación que nosotros damos, lo que nosotros ejecutamos, y las metas no van a ser claras. Y los niños, hay que recordar que están en un proceso de neurodesarrollo, es decir, sus cerebros se están desarrollando. Para los que no saben, el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años, es decir, durante todo el periodo escolar del colegio los niños están en desarrollo. Y para el cerebro es muy importante tener instrucciones claras, sencillas y concretas. Y cuando nosotros no damos instrucciones claras porque no hay una claridad en estas metas, va a ser mucho más difícil para ese cerebro ejecutar las tareas adecuadas. Y por eso es esencial que ustedes como padres se hagan la pregunta: ¿qué habilidades quiero desarrollar en mis hijos? Y de hecho, cuando uno habla con un docente de distintas clases, español, sociales, biología o ciencias naturales, ¿cierto? Artes, educación física, los docentes tienen claridad en cuáles son las habilidades que quieren desarrollar en sus estudiantes, ¿cierto? Solo que hay veces como pues no tenemos claridad en qué habilidades queremos fomentar en el entorno del hogar. Otro concepto clave, ¿cuál es? Que la disciplina positiva, su propósito está enfocada en el comportamiento. Es decir, la disciplina positiva lo que busca es que ese comportamiento del niño esté reflejando realmente todo lo que el niño siente y todo lo que el niño piensa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos problemas de conducta infantil, generalmente hay esas incongruencias entre lo que a mí me comunican, lo que yo siento, lo que me exigen que tengo que hacer, ¿sí? Y por eso es muy importante enfocarnos o tener ese propósito del comportamiento y en la utilidad del yo por qué estoy haciendo cosas. Por ejemplo, si nosotros vamos a ir a mercar con los hijos, ¿sí? Y yo a los hijos les explico, listo, vamos a ir al mercado, pero en el mercado vamos a comprar ¿qué? Vamos a comprar los alimentos que nos hacen falta. ¿Qué nos hace falta? Ah, bueno, ayúdenme a hacer la lista. Nos falta tomate, lechuga, carne, cebolla, nos faltan frijoles, nos faltan lentejas, ¿cierto? Pero si yo desde el principio le digo a los hijos, vamos a comprar eso, vamos a ir al supermercado con el propósito de comprar lo que falta en la casa, no con el propósito de comprar un juguete, no con el propósito de comprar muchos dulces, no con el propósito de comprar esa revista que me encanta, muñequitos, ¿sí? Si los niños tienen claridad en cuál va a ser el propósito de esas conductas, va a ser mucho más sencillo para ustedes como padres reorientar en caso que se nos presente una pataleta porque nos antojamos de una chocolatina, de un muñequito, de un libro, porque les van a preguntar, bueno, ¿por qué vinimos al mercado? Ah, para comprar lo que falta en la casa. Ok, eso estaba en la lista, el muñequito estaba en la lista, no estaba, listo, no va entonces. Sé que algunos papás me dirán, ah, no, pero es que esas pataletas uno cómo hace, toca hacer porque si no todo el mundo se les viene encima. La realidad es que si ustedes le prestan atención a la pataleta, el niño aprende que esa estrategia de comunicación funciona. Pero si ustedes no le prestan atención a la pataleta, es decir, ignoran la pataleta, yo les aseguro que en 2 semanas de pataleta van a disminuir considerablemente y el niño va a tener que buscar otras estrategias de comunicación.
Por eso es tan importante para la disciplina positiva enfocar ese propósito del comportamiento y explicárselo a los niños. ¿Cómo nos comportamos en el supermercado? ¿Sí? ¿Cómo nos comportamos en el colegio? ¿Cómo nos vamos a comportar con la visita de la abuelita, de los tíos? ¿Cómo nos comportamos cuando vamos con los amiguitos? Otro concepto clave de la disciplina positiva está asociado con las creencias del comportamiento. Por ejemplo, hay veces nosotros creemos que los niños se comportan mal porque no les da la gana de comportarse bien, ¿cierto? O nosotros creemos que el niño no entrega las tareas por perezoso, es que no le da la gana de hacer esto. Y comenzamos a colocar un montón de etiquetas y le decimos que usted es un desordenado, usted es mal estudiante, usted le pega al hermano y es mal hermano. Y todas estas etiquetas van a empezar a afectar el desarrollo de esa autoestima del niño y en esa afección que generamos van a aparecer emociones de frustración, de rabia, de tristeza, que lo que van a hacer es perjudicar la forma en que se comporta el niño. ¿Por qué? Porque el niño va a estar a la defensiva y reactivo al entorno. Me explico. Si yo le digo al niño, es que usted es muy desordenado, vea cómo tiene el cuarto, posiblemente el niño va a hacer una pataleta, va a decir no me moleste, no me joda, no me diga nada, ¿cierto? Y no va a ordenar el cuarto. Pero si yo al niño le digo, ¿sabes qué? Yo me siento muy feliz cuando tú organizas el cuarto. Probablemente el niño va a querer organizar el cuarto. Ana, que eso lo hemos intentado y no funciona. Ok. Yo les aseguro que de varias veces que repitamos esas frases, quitando las etiquetas negativas, va a funcionar. ¿Por qué? Porque los niños van a encontrar ese reconocimiento afectivo precisamente en esa frase que le estamos diciendo. Yo me siento muy feliz cuando tú organizas el cuarto. Y el otro concepto clave se relaciona con la motivación y con la desmotivación, ¿sí? ¿Qué sucede? Nuestro cerebrito funciona con unas sustancias químicas que son súper importantes que se llaman neurotransmisores. Y los neurotransmisores son los que permiten que nuestro cerebro envíe información, se comunique entre él, ¿cierto? Y que inhiba conductas y, por ejemplo, controle el impulso, ¿sí? O que no controle el impulso. Cuando nosotros estamos motivados a hacer una conducta, esos neurotransmisores están enfocados en la acción, en ejecutar la tarea, en conductas motoras, en moverse, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos desmotivados, esos neurotransmisores van a inhibir, o sea, van a disminuir esas conductas motoras. Entonces, muchas veces lo que aparece en el niño es que puede que no esté entregando sus tareas escolares por desmotivación. Y como padre no le dice, sí, es que usted es un perezoso, vea cómo es de necio, no quiere entregar nada. Y lo que hacemos con esas frases es desmotivarlo aún más. O sea que ese cerebro no va a tener esas sustancias que necesita para poder ejecutar las tareas. Ana, y entonces uno cómo motiva al niño. ¿Cierto? Esa es como la pregunta. Aparecen muchas estrategias, pero lo más importante, más allá de empezar a aplicar una u otra estrategia, es identificar cuáles son los factores que están generando desmotivación. Pueden ser, por ejemplo, que el niño no le esté entendiendo al docente en clase. Y si el niño no entiende, y yo le estoy diciendo que además de eso es desordenado y necio, me va a decir, no, pues entonces no entiendo y soy malo, soy mal hijo y no entiendo, más se desmotiva, ¿sí? Hay veces la desmotivación puede aparecer por problemas en la parte social, que el niño quiera socializar, pero no es capaz de socializar de manera exitosa y sus amiguitos no lo aceptan, o en el grupo social que quiere estar no puede estar, ¿sí? O hay veces la desmotivación aparece porque mi alimentación no es balanceada y no tengo con qué producir esas sustancias que mi cerebro necesita para el hígado. O hay veces la desmotivación aparece porque tengo alguna dificultad en mi casa, porque veo a mi papá o a mi mamá estresados, porque peleé con mi hermanito, peleé con mi hermanita. Entonces, miren que es muy importante identificar, más que empezar a aplicar estrategias para que el niño se me motive rápidamente, es identificar las causas reales de la conducta del niño, y una vez identificamos esas causas, con las técnicas de la disciplina positiva podemos enfocar las metas. ¿Para qué? Para ir paso a paso modelando esas conductas y quitando las causas o es la desmotivación,
o de la pérdida de ese propósito del comportamiento, o de la incongruencia entre las habilidades que yo quiero enseñar. Lo otro es que esa disciplina positiva se basa en el respeto mutuo, y el respeto mutuo es respeto tanto de los padres hacia sus hijos como de los hijos hacia los padres. Si un hijo ve que su padre no respeta a su madre o su madre no respeta a su padre, ese es el modelo de aprendizaje que está generando ese niño sobre las conductas sociales. Y muy seguramente ese niño va a tener conductas de irrespeto hacia otras personas, ¿sí? Pero si el niño ve que su padre respeta a su madre respeta a su padre y adicional lo respetan a él, seguramente el niño también va a respetar a las otras personas. Otro concepto de la disciplina positiva es lo de ser imperfecto, ¿sí? Hay veces como padres tenemos unas expectativas muy altas de cómo queremos que el hijo sea. Entonces nosotros queremos que el hijo tenga todas estas cualidades. Pero la realidad es que biológicamente el niño se está desarrollando, el niño apenas está aprendiendo y el niño solo puede llegar hasta acá. Pero como mis expectativas como padre o madre es que el niño esté por acá alto, entonces yo empiezo a dar un montón de etiquetas que le están señalando al niño que el niño es imperfecto. Y la realidad es que en la vida todos estamos en procesos de aprendizaje y todos tenemos defectos y cualidades, ¿sí? Y lo más importante no es resaltar la imperfección, porque en ese resaltar la imperfección vamos a generar frustración, sino al contrario, en lugar de resaltar la imperfección, es mostrar como, uy, mira qué chévere lo otro que podemos aprender, mira esto que todavía no hemos comprendido, más que todavía no has aprendido esto, es, uy, mira este tema nuevo tan interesante. Y finalmente en esos conceptos claves, como les he ido mencionando un poco, esa disciplina positiva se enfoca en la solución de problemas. Si yo castigo, no soluciono el problema, pero si yo planteo paso a paso cómo puedo prevenir que se vuelva a generar esa conducta no adecuada, es decir, no estoy castigando, soluciono el problema. Cuando nosotros hablamos de psicología, en la psicología aparecen unos conceptos clave que son muy importantes. Entonces aquí se los menciono. Aparece una esfera que es la esfera cognitiva, una esfera que es la esfera emocional y una esfera que es la esfera conductual. ¿A qué se refieren esas esferas? Cuando nosotros hablamos de la esfera cognitiva, nos estamos refiriendo a qué pienso sobre, ¿sí? Es decir, el niño que piensa sobre el mundo, el niño que piensa sobre las otras personas, y el niño que piensa sobre sí mismo. ¿Y por qué qué piensa? Porque en ese que piensa aparecen todas esas creencias que nosotros tenemos que nos van a permitir formarnos como una noción de eso que sucede en mi vida. Si yo, por ejemplo, tengo la creencia de que el mundo es un lugar hostil, muy difícil, probablemente me voy a sentir amenazado, con miedo, ¿sí? O si yo tengo la creencia que en el mundo todos son unos ineptos y nadie sirve para nada, entonces yo salgo a la calle a manejar, se me atraviesa una moto y yo, ay, es que nadie sabe manejar, y me pongo enojada y me da rabia, ¿cierto? Si yo tengo la creencia de que en el mundo todos están en sus procesos, tenemos defectos y cualidades, ¿sí? Si alguien comete un error, yo voy a decir, pues bueno, un error normal, somos humanos, ¿cierto? Y no me voy a sentir ni con rabia, ni con tristeza, ni tampoco feliz, no va a generar una reacción emocional. Cambiemos esa parte de qué pienso sobre el mundo. Supongamos que sobre sí mismo, supongamos que el niño cree que es un fracaso, que nunca va a ser capaz de entender las clases, que en la casa los papás no lo entienden. ¿Cómo se va a sentir? Se va a sentir triste, frustrado, de pronto decepcionado, ¿cierto? Entonces miren que hay veces va a ser muy importante que ustedes como padres en la casa empiecen a identificar cuáles son esas palabras que los niños dicen, nos permiten entender qué están pensando sobre el mundo, qué piensan sobre las personas y qué piensan sobre sí mismos. Por ejemplo, hay veces dicen, es que ustedes me odian y ustedes son mis papás y no me quieren.
porque uno les quita el videojuego, ¿cierto? Pero esa creencia es tan fuerte que está generando esa reacción emocional y mantiene la pataleta. Si yo le explico al niño el motivo por el cual no está jugando el videojuego, es decir, si yo le quito el videojuego como castigo, probablemente se va a mantener esa creencia que ustedes no me quieren, ¿cierto? Pero si yo al niño le digo, tú no hiciste las tareas, las tienes que hacer ahora. ¿Pero por qué? Porque el tiempo de las tareas era ahorita, no las hiciste, las vamos a hacer en este momento. Como consecuencia no va a poder jugar el videojuego, ¿cierto? Pero ya no va a ser la creencia de mis papás son los malos que me quitaron el videojuego, sino que yo fui el que no hizo mis tareas y por ende me toca sacrificar el tiempo del videojuego haciendo las tareas que no hice en el tiempo adecuado. Modifico qué pienso sobre. En esa esfera emocional, más o menos se los iba mostrando, es entonces cómo me siento frente a qué, frente a eso que yo pienso sobre el mundo, sobre las personas y sobre mí mismo. Yo cómo me siento triste, feliz, con rabia, con miedo, frustrado, decepcionado, desilusionado, eufórico, ¿sí? Todas esas emociones son súper importantes identificarlas. ¿Por qué? Porque esa forma en que yo me siento va a influir en yo cómo actúo. Volvamos a algún ejemplo. Si yo creo que las personas no me quieren y que los amiguitos del colegio me rechazan, yo me voy a sentir triste y probablemente cómo voy a actuar, me voy a aislar, no voy a querer hablar con ellos. Es decir, voy a evitar la conducta social. Y es posible que los papás en esa timidez del niño le digan, pero vaya, y lo llevan a más lugares sociales y le exigen que socialice, sin entender que el niño lo que está creyendo es que los otros lo están rechazando, ¿cierto? Pero si yo logro entender qué piensa el niño, yo le digo, ok, ¿qué te hace creer que los otros no te quieren, que los otros no quieren compartir contigo? Ah, es que en una actividad del colegio no se hicieron conmigo. Ah, ok, pero en otras actividades sí se han hecho contigo, sí. Ah, entonces, ¿será que no te quieren o será que ese día se querían hacer con otros amiguitos? ¿Sí? Entonces, miren que yo voy cambiando precisamente eso que el niño está entendiendo del mundo de los otros o de sí mismo, ¿sí? Para que esa emoción disminuya su reacción y su conducta pueda mejorar. Cuando como padres ustedes se hacen estas preguntas frente a los niños, ¿qué piensa mi niño sobre? ¿Cómo se siente mi niño en esa situación problema? ¿Cómo está actuando mi niño en esa situación problema? Realmente vamos a entender dónde está el problema, cuál es el problema. Y para la disciplina positiva es muy importante identificar el problema, porque cuando lo identificamos es que podemos entrar a establecer las estrategias y las pautas de acción. Generalmente, cuando un niño tiene un problema, para todos es evidente porque se comporta mal. ¿Cierto? Uno dice, o está desordenado, o no entrega los trabajos, o le pega al hermanito, o dice mentiras, o no hace caso. Casi siempre los problemas aparecen inicialmente, o los notamos inicialmente, cuando el niño tiene un problema de la conducta. ¿Sí? Lo que pasa es que detrás de ese problema de la conducta hay unas emociones que debemos identificar. Pero si nosotros la conducta la castigamos sin entender cuáles son las emociones del niño, probablemente la conducta negativa va a empeorar y va a ser un poco más caótica. Entonces, con ese problema de conducta, yo necesito empezarme a devolver y ver, ok, ¿cómo se está sintiendo el niño cuando reacciona así? Se está sintiendo frustrado, con rabia, con tristeza, ok, y nos empezamos a devolver una vez más. ¿Qué es lo que está pensando que hizo que esa rabia, esa tristeza, esa frustración se sintiera tan fuerte que lo llevara a reaccionar de esta manera? Y por eso es muy importante que una vez pasa, digamos que esas crisis de pataletas, nos sentemos con los hijos a, ok, ¿qué fue lo que pasó? Y que el niño nos explique en palabras de él qué sucedió. Es posible que en su realidad haya una distorsión en lo que sucedió, ¿cierto? Puede que haya malinterpretado las palabras del papá, de la mamá, del hermanito, de la profesora, de los amigos. Más allá de
corregir eso que puede no estar anclado a la realidad es entender qué es lo que está pensando el niño y tratar de orientarlo a través de distintas preguntas. Es bueno, tú te sentiste así, tú pensaste eso, perfecto. ¿Cómo crees que se sintió la mamá cuando vio que tú no querías recoger los juguetes? Ah, se sintió o con rabia o se sintió mal geniada. ¿Cómo se sintió la mamá, cierto? Y luego le decimos al niño, ¿y qué crees que pensó tu mamá cuando vio esos juguetes desordenados y que tú no los querías recoger? Ah, pensó que yo era necio, pensó que yo era desordenado. ¿Qué pensó, cierto? Y eso nos va a ayudar a que los niños no solamente nos den información para entender cuál es el problema real, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Sino que también los niños puedan ponerse en el lugar de los padres para entender cómo pueden ser esas conductas adecuadas. ¿Qué hacemos entonces con la disciplina positiva? Y acá también podemos comenzar a tomar nota como de esos tips. Una vez identificamos que hay un problema, que sea un problema en la conducta, un problema en la parte de sus emociones o un problema en lo que está expresando el niño que piensa sobre el mundo, sobre las personas o sobre él mismo, una vez sabemos ese problema, lo vamos a describir. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el niño? ¿Cierto? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue la conducta del niño o de la niña? ¿Y cuál fue la reacción del cuidador? Es decir, si la mamá era la que estaba cuidando al niño, ¿cómo reaccionó la mamá frente a esa conducta? O si el papá era el que lo estaba cuidando, ¿cómo reaccionó? O si era el profesor del colegio, ¿cómo reaccionó a la conducta? O si fueron los abuelitos, los tíos, el hermano mayor. Tratemos de describir muy bien la situación problema para verificar, uno, cuáles son las situaciones que disparan el problema, dos, cómo reacciona el niño en esas situaciones y tres, cómo reacciona el cuidador. ¿Para qué? Porque es posible que modificando las situaciones el problema desaparezca, ¿cierto? O es posible que modificando la reacción del cuidador el problema desaparezca. Por eso es súper importante hacer esta descripción. Después, hay que identificar la causa. ¿Cuál fue la causa del problema? Si yo ya identifiqué la situación, para mí va a ser mucho más sencillo identificar la causa. La causa fue que tenía hambre y ya no quería seguir estudiando por hambre. La causa fue que no estaba entendiendo las tareas y por eso no las quería hacer. La causa fue que está pasando muchas horas en el videojuego y tengo que empezar a regular más esas horas en el videojuego. La causa fue que el hermanito lo empezó molestando. La causa, ¿cuál fue? Fue que no durmió bien. La causa fue que estamos consumiendo muchos carbohidratos en el día y tenemos esa energía al límite, ¿cierto? Entonces, tratar de identificar la causa. Una vez identificamos la causa, tratar de identificar la conducta adecuada, es decir, ya sé cuál fue el problema, ya lo describí, ya comprendo la causa del problema, pero ahora como padres me tengo que sentar a plantear cuál es la conducta adecuada que mi hijo o mi hija no ejecutó, porque con esa conducta adecuada yo voy a hacer un plan y una estructura para orientar al niño precisamente en ejecutar la conducta adecuada. Finalmente, cuando tengamos esa conducta adecuada identificada, creamos una meta conductual. Una meta conductual es una conducta a la que nosotros queremos llegar. Y esa meta conductual va a ser una meta a largo plazo. Por ejemplo, mi meta conductual puede ser que el niño aprenda a organizar el cuarto. O mi meta conductual es que yo quiero que el niño aprenda a gestionar su propio tiempo para hacer las tareas del colegio. O mi meta conductual puede ser que yo quiero que el niño aprenda a recoger las cosas sucias y llevarlas a la cocina. O mi meta conductual es que mi niño aprenda a comportarse cuando recibimos visitas en la casa, ¿cierto? Crear esa meta conductual a partir de cuáles son los problemas.
Muchas veces, digamos que las dificultades que presentan los padres es que los niños tienen un problema, castigamos a los niños, pero los padres no tienen la claridad en realmente cuáles son las conductas a las cuales quieren como enfocar esos esfuerzos de pautas de crianza. Y por eso una de las preguntas más frecuentes que se le hace a los padres de familia en las consultas es, bueno, ¿cuáles son esas metas conductuales que usted quiere que su hijo aprenda? Porque en esas metas conductuales, la primera sugerencia es priorizar las más importantes. Porque si nosotros estamos dando instrucciones para muchas metas conductuales, va a ser muy difícil para el cerebro de los niños ejecutarlas todas. Pero si nosotros priorizamos y enfocamos primero a las más importantes, va a ser mucho más sencillo para el niño poder aprender y llevar a cabo esas metas conductuales. Y ahí aparece la pregunta, ¿cómo quiero que se comporte mi hijo o mi hija? Y la idea es que ustedes como padres la respondan, ¿cierto? ¿Cómo quiero que se comporte mi hijo o mi hija? Es que yo quiero que se comporte bien. Es que yo quiero que sea respetuoso, bueno. Seamos un poco más específicos y no tan generales. ¿Qué es portarse bien? Portarse bien es quedarse sentado en una silla. Pero venga, es que su hijo necesita correr, hacer ejercicio, quemar energía, ¿cierto? ¿O qué es portarse bien? Portarse bien es que entregue las tareas, ok, o portarse bien es que no le pegue a los hermanitos, que no le pegue a los papás, ¿cierto? Es muy importante tratar de entender cómo quiero que se comporte mi hijo, pero de manera específica. Una vez yo respondo eso, ¿cómo quiero que se comporte mi hijo? Una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿yo soy congruente entre lo que espero y lo que soy? Por ejemplo, yo quiero que mi hijo sea ordenado y cuando es desordenado lo castigo, pero la realidad es que yo soy desordenada. Entonces estoy siendo congruente entre lo que espero que sea mi hijo y lo que yo soy. Les doy este ejemplo porque es un ejemplo muy típico donde los padres les exigen a los hijos que sean ordenados, pero la mamá o el papá es súper desordenado. Entonces, el niño o la niña siempre dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué me regañan por ser desordenado con mis juguetes? Si mi mamá o mi papá siempre deja los zapatos tirados, tiene el armario lleno de facturitas y recibitos y papelitos que no ha botado, la cocina se mantiene desordenada o se mantiene desordenada la cama, no la atienden, ¿sí? Entonces es muy importante que lo que ustedes están exigiendo en las conductas de sus hijos, primero se den cuenta que hay una congruencia en que ustedes sí lo son, porque si ustedes no se comportan de la forma en que le exigen a su hijo que se comporta, ese es gran parte del origen de los problemas de conducta, porque los niños van a buscar esa congruencia entre lo que hay en el entorno y lo que me exige el entorno. Y si lo que me exige el entorno no es lo mismo que el entorno me entrega, los niños no lo van a ejecutar y van a luchar contra esa exigencia. La segunda pregunta es, ¿lo que espero es congruente con la edad de mi hijo o mi hija? Por ejemplo, es posible que lo que yo le estoy exigiendo a mi hijo o a mi hija sea algo muy interesante, ¿cierto? Que uno diga, genial que así se comporte, pero cuando yo miro la edad real de mi hijo y de mi hija, me van a decir, ven, pero es que a esa edad es normal que el niño no esté quieto. Por ejemplo, yo espero que mi hijo o mi hija se quede quieto sentado en la mesa, pues en la silla del comedor, mientras estamos comiendo. Pero mi hijo o mi hija tiene 7 años, tiene 8 años o tiene déficit de atención e hiperactividad. Y entonces si se empieza a mover, empieza a montar el pie en la silla, en la mesa, empieza a hacer así, me enojo y lo castigo. También hay que buscar esa congruencia entre lo que yo espero y la edad de mi hijo, los potenciales de mi hijo, de mi hija, ¿cierto? Si la conducta adecuada es que se termine la comida, ok, y el niño montó el pie a la mesa, los piecitos a la silla, comió la comida, sí se la comió, listo. Creo que ahí se puede ser un poco flexible y no tenemos que exigir esas conductas. ¿Por qué? Porque en esa etapa o en ese momento del desarrollo no, digamos que no son tan adecuadas y que biológicamente hay una explicación del por qué no se pueden ejecutar, ¿cierto? Lo otro, que ha pasado mucho en cuarentena, es que
¿por qué no se puede quedar quieto? ¿Por qué no quiere parar de jugar? ¿Por qué corre todo el día en la casa? Los niños deben realizar cierta cantidad de ejercicio diario y de ejercicio aeróbico, es decir, de trotar, montar bicicleta, brincar, bailar, cierta cantidad de ejercicio aeróbico. La ventaja es que cuando iban a los colegios de manera física, en el descanso y en el recreo jugaban chuchas, escondidijos y ahí estaban haciendo el ejercicio aeróbico, ¿cierto? Y si a eso le sumamos la clase de educación física y también a eso le sumamos la interacción social en las unidades, que salían con los amiguitos, ahí se está haciendo ese ejercicio aeróbico que es esencial para el desarrollo del cerebro. Con la cuarentena, ¿qué ha habido? Por un lado, los niños no están generando ese nivel de oxigenación necesario para su cerebro y por el otro lado no están quemando energía. Entonces, empiezan a aparecer un montón de fenómenos que los niños no se quedan quietos, que los niños son muy intensos con los pares, empiezan a hablar, quiero jugar esto otro, y empieza a aparecer una incongruencia entre lo que yo espero. Lo que yo espero es que si yo estoy trabajando en la casa y mi hijo está estudiando en la casa, que mi hijo se concentre toda la clase virtual y que no me interrumpa mientras yo trabajo. Pero la realidad es que su edad no le va a permitir concentrarse toda la clase. ¿Por qué? Porque en el colegio las profesoras y los profesores utilizaban estrategias con base en cómo va fluctuando esa atención, y si a eso le sumamos que uno de los grandes aprendizajes en la infancia es el vicario, es decir, el aprendizaje de las conductas sociales, los niños cuando veían a sus compañeritos escuchando al profesor, esa presión social hace que yo también quiera escuchar al profesor. Pero si en la casa yo estoy tratando de escuchar al profe por el computador, y a eso le sumo que mi mamá por detrás está caminando o está cocinando el almuerzo, o mi papá es el que está cocinando el almuerzo, que de pronto mi papá o mi mamá están en una videoconferencia y están hablando duro, me distraigo, no voy a querer concentrarme en clase, y ahí es donde aparece nuevamente lo que yo espero en esa conducta de mi hijo, es congruente con su edad, y a esto le sumo con el ambiente actual y con la situación que estamos viviendo. ¿O será que necesito hacer un ajuste entre eso que yo estoy esperando de mi hijo y lo que realmente mi hijo puede ejecutar? Lo otro es, le he comunicado a mi hijo cuáles son las conductas adecuadas. Es decir, si mi hijo se ha equivocado y yo lo he castigado y lo regaño muchas veces por lo mismo, yo me he sentado a explicarle, ven, es que la conducta adecuada es que, por ejemplo, entregues tus tareas a tiempo, porque si tú no entregas tus tareas a tiempo, entonces los profes te van a poner mala nota, y si te ponen mala nota, puedes perder la materia, y si pierdes la materia, te va a tocar hacer muchos más trabajos que los que estabas haciendo al comienzo. Es posible que explicándole eso a los hijos nos demos cuenta que el problema por no entregar las tareas es que no le están teniendo al profesor o le cuesta mucho entender alguna materia específica. Mientras que si yo solamente lo castigo, no le estoy comunicando cómo debe ser la conducta adecuada y el niño no va a aprenderla. Lo otro, yo me sentaba a conversar en familia, a poner las normas de la conducta adecuada es que la ropa sucia se lleve al cuarto de lavado, que la conducta adecuada es que los platos sucios los llevemos a la cocina o que los lavemos, que la conducta adecuada es que cada uno atienda su cama, o yo no las he explicado y asumo que mi hijo tiene que entenderlas por intuición, ¿cierto? Es muy importante que a los niños les comuniquemos exactamente las conductas adecuadas, porque por intuición ellos no las van a desarrollar. Si yo no se las explico, va a ser muy difícil que las desarrollen. Y finalmente, la otra pregunta importante con esta disciplina positiva es, ¿reconozco o conozco las estrategias que sirven para orientar esa conducta de mi hijo o de mi hija? Y si no las conozco, sé con quién orientarme, sé a quién preguntarle. Por ejemplo, la psicóloga o el psicólogo del colegio son unos personajes muy importantes que nos pueden ayudar a orientar esas estrategias cuando como padres de familia ustedes identifican problemas y no saben orientar la conducta adecuada, ¿cierto? Entonces es muy importante aprender a conocer las estrategias enfocadas en los problemas. ¿Por qué es importante esto? Para crear metas. Como les comentaba al principio, la disciplina positiva se enfoca en plantear soluciones.
porque las soluciones se van a mantener a largo plazo, mientras que los castigos funcionan en el corto plazo, pero no se generan aprendizajes de la conducta adecuada y siempre vamos a tener que castigar. ¿Cómo creamos metas entonces? Para crear metas, primero hay que identificar la meta a largo plazo. ¿Cuál es esa conducta que yo quiero que mi hijo aprenda cuando sea grande? ¿Yo cómo quiero que mi hijo sea cuando grande? ¿Cierto? ¿Qué principios y qué valores deseo que mi hijo tenga? Y priorizarlos. Si como padres ustedes se dan cuenta que tienen más de 5 principios o más de 5 valores, hay que empezar a filtrar un poquito las expectativas y esos estándares tan altos, porque eso va a generar mucha frustración en los hijos, porque en ese proceso de aprendizaje nunca van a alcanzar esos principios y esos valores de manera completa, ¿cierto? Pero si nosotros le planteamos unos primeros 5 principios, 5 valores, va a ser mucho más fácil aprenderlos, alcanzar una experiencia de éxito y motivar a los hijos a que sigan ese proceso de aprendizaje. Después es revisar cuáles son las conductas asociadas con la meta a largo plazo, ¿cierto? En esos principios y en esos valores que yo deseo que mi hijo tenga cuando grande, cuando sea un adulto, ¿cuáles son esas conductas que como niño van a ser muy importantes? Porque hay que resaltar eso. Hay veces nosotros hacemos un foco mucho más fuerte en el rendimiento académico que en las conductas sociales. No digo que uno sea más importante que otro, para nada, pero los dos son totalmente importantes. Si el día de mañana mi hijo es muy inteligente y sabe absolutamente de todo, pero no tiene habilidades sociales, no es capaz de interactuar con otros, no es capaz de trabajar en equipos, no es capaz de comunicarse de manera asertiva, va a ser muy difícil que pueda adaptarse al contexto social y encontrar un trabajo, ¿cierto? Por más notas excelentes que tenga, ¿cierto? Y lo mismo, puede que mi hijo socialmente tenga las mejores habilidades del mundo, pero si no tenemos un promedio académico que me permita comprender y aprender ciertos conocimientos, también va a ser muy difícil que el día de mañana nos podamos ubicar socialmente en un contexto laboral. Y por eso es esencial que como familia fijen cuáles son esos principios, esos valores. Digamos que muchas veces esos principios, esos valores se entienden implícitamente y ustedes como padres los pueden relacionar con los valores y los principios del colegio y de la institución educativa, ¿cierto? Porque por algún motivo ustedes decidieron ingresar a un colegio y no a otro. Pero es esencial hacerlos explícitos en la casa para que los hijos puedan entender hacia dónde van esas conductas de la familia o esos valores familiares. Dentro de esos principios y valores que uno establece, hay que identificar cuáles son esas conductas que el hijo está ejecutando que no son adecuadas. ¿Por qué? Porque no se relacionan con esos principios y con esos valores. Pero yo no puedo empezar a decir que todo es no adecuado sin tener claridad en los principios y valores, porque ahí es cuando se nos salen las expectativas y empezamos a generar mucha frustración en los niños y esa frustración va a generar problemas de conducta. Finalmente, si nosotros sabemos cuáles son las conductas que se asocian a esa meta a largo plazo, cuáles son las conductas que mi hijo está ejecutando que no son adecuadas en relación con esos principios y esos valores, podemos crear metas de corto plazo, ¿cierto? Porque las metas de corto plazo las vamos a alcanzar fácilmente al comienzo. Luego las metas se pueden hacer más complejas, pero cuando hacemos que las metas, las primeritas, se alcancen fácilmente, vamos a generar experiencias de éxito en el niño y esas experiencias de éxito lo van a motivar a seguirse enfocando en ese paso a paso para llegar a esa conducta o esa meta de largo plazo final que ustedes como padres desean que el niño aprenda. Entonces, digamos que en este pedacito, bueno, ya se nos fue bastante tiempo, en toda esta parte de la charla hemos tratado de comprender un poco
como cuál es esa explicación de la disciplina positiva, ¿cierto? He tratado como de enfocarla en estrategias que pueden usar en la casa, que son muy importantes. Se van a dar cuenta que son bastante exitosas y que cuando nos enfocamos en metas conductuales, planteamos esas conductas de corto plazo, metas de corto plazo, premiamos cada vez que vamos alcanzando esas metas de corto plazo, va a ser mucho más fácil orientar y modelar esa conducta infantil y el ambiente del entorno familiar mejora. Y si el ambiente del entorno familiar mejora, mejora el estado emocional de los niños y así mejora también la conducta. O sea, es como una mejoría por todas partes. Yo les quisiera invitar en este momento a que ustedes como padres hagan una evaluación de cómo están como familia. Yo les voy a presentar como las preguntitas, ¿cierto? Se las voy a ir leyendo a manera, pues a medida que las voy leyendo, voy dando el espacio para que como familia respondan sí o no, y luego les comento por qué es importante esa evaluación de la familia. Entonces, en esta parte evaluamos nuestra familia. La primera pregunta es, ¿podemos reconocer al menos 5 cualidades de cada miembro de la familia? Si quieren ahí en ese papelito o en el celular, donde quieran tomar nota, sí pueden reconocer al menos 5 cualidades porque las están escribiendo en este momento de cada miembro de la familia, van a colocar sí. Si no, van a colocar no. Entonces les voy a dar un minutico para que escriban como esas 5 cualidades de cada miembro de la familia. Bueno, en esa segunda pregunta vamos a responder con total sinceridad, ¿cierto? Si quieren, si están los dos, papá y mamá, escuchando la charla, lo pueden responder de manera separada. No se lo tiene que mostrar al otro, ¿cierto? Vamos a responder, nos alegramos por los triunfos y los éxitos de los otros miembros de la familia. Alegrarnos es que si mi hijo llega y me dice, mamá, mira, saqué 4,5 en la materia, lo felicito, me alegro, celebro eso. O si, por ejemplo, mi esposo llega a la casa y me dice, mira, me fue súper bien en la reunión, lo escucho y le digo, uy, qué bien, felicitaciones, ¿cierto? O mi esposa me dice, me fue súper bien en el trabajo, mira lo que me dijo el jefe, me alegra y la felicito. Seamos muy sinceros, nos alegramos por los triunfos y los éxitos de los otros miembros de la familia. Si efectivamente somos eufóricos, amorosos con los miembros cuando tienen triunfos, colocamos sí. Pero si nosotros solemos ser las personas que nos están dando esos éxitos, cambiamos el tema, ignoramos al otro, somos como, ajá, sí, súper bacano, ajá. Si nosotros realmente no nos alegramos por esos triunfos, vamos a colocar que no. La tercera pregunta, ¿dedicamos espacios del día para compartir en familia? Ustedes como familia tienen espacios para comer juntos, para jugar, para conversar, para ver una película juntos, para leer un libro juntos. Y es que los fines de semana lo hacemos. La pregunta está enfocada, ¿dedican espacios del día todos los días? Todos los días ustedes tienen un espacio dedicado para compartir en familia, así sean 20 minutos en la noche o 20 minutos en la mañana en el desayuno, ¿sí o no? La otra pregunta. En la familia son frecuentes las discusiones. Ana, ¿cómo así que frecuentes? ¿Sí? En la semana se presentan al menos
3 discusiones en la casa, porque alguien fue desordenado, porque alguien dejó algo tirado, porque alguien no hizo caso, porque alguien entregó tarde una tarea. O sea, en mi familia son frecuentes las discusiones, al menos 3 veces por semana. Si sí son frecuentes, colocamos que sí, si no son frecuentes, colocamos que no. La otra pregunta, resaltamos los errores de los miembros de la familia creando etiquetas como desordenado, desobediente, tonto, tan bobo, ay, míralo, todavía no ha crecido, tan inmaduro. Creamos etiquetas para los miembros de la familia, ¿sí o no? Por ejemplo, hay veces que también se dice, es que usted se mantiene trabajando, usted es muy trabajador. Eso también es una etiqueta negativa, porque de alguna manera es desvalorar el esfuerzo que hace el otro en esa esfera de su mundo del trabajo, al decirle que es muy trabajador de manera peyorativa, ¿cierto? Eso también son etiquetas. Y la última pregunta es, cuando nos sentamos a conversar como familia, ¿nos escuchamos sin hacer interrupciones? O generalmente somos de las familias que cuando estamos conversando, llega alguien, interrumpe, alguien coge el celular y empieza, ay, mira este meme, mira esta foto, mira esta imagen. ¿Cómo somos? ¿Nos escuchamos sin interrumpirnos o al contrario, nos hacemos interrupciones ya sea porque explícitamente alguien comienza a conversar o a mostrar otra cosa o porque cuando me están conversando yo estoy respondiendo en el WhatsApp o estoy conversando con otra persona por WhatsApp? Aquí les estoy colocando como los resultados ideales, ¿cierto? Los resultados ideales es la familia, la superfamilia, todo lo que está en verdecito serían las respuestas adecuadas, ¿cierto? Y todo lo que está en rojo o en rosadito son las respuestas que no son adecuadas. Ana, si todo está en rojo, entonces somos una mala familia. No, no es que sean una mala familia, sino que tenemos muchos potenciales de mejora, ¿cierto? O sea, que podemos establecer muchas metas para comenzar a modificar esas conductas familiares. ¿Qué sucede? Si ustedes se dan cuenta que son más las respuestas en rojito que ustedes tienen, muy seguramente los problemas de conductas no adecuadas de sus hijos se expliquen por esa dinámica familiar. Y lo más importante no va a ser castigar al hijo o llevar al hijo a terapia, sino mejorar la dinámica familiar. Una vez mejoren la dinámica familiar, van a desaparecer esos problemas conductuales, ¿cierto? Pero si ustedes tienen más respuestas en verdecito y aún así los niños presentan problemas conductuales, hay que revisar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Hay que mirar si la alimentación está influyendo, si el niño está durmiendo las suficientes horas para su edad, ¿cierto? Si el niño está teniendo dificultades en su aprendizaje, dificultades en sus procesos de socialización, ¿cierto? ¿Para qué? Para revisar el origen del problema conductual. Esta partecita de la evaluación familiar es más que todo una invitación para que ustedes tengan claridad en que primero trabajamos esa dinámica de la familia, así que la familia está genial, está muy buena, ¿cierto? Estamos más de verdecito que de rojo. Empezamos a trabajar todas esas pautas de la disciplina positiva y finalmente se terminan de hacer como los acompañamientos con el colegio y con toda la parte escolar, porque igual los colegios también orientan y enseñan esas conductas prosociales. Y bueno, papás, abrimos como ese espacio de preguntas. Listo, súper bien, estuvo todo excelente, me encantó. Voy a empezar entonces a leerte algunas preguntas que nos fueron realizando a medida que íbamos teniendo la charla. Les pido porfa que continúen con sus micrófonos apagados y manejamos todas las preguntas a través del chat. Un papá nos preguntó, cuando iniciaste la charla, escribió, ejemplo positivo en videojuegos. Realmente yo no comprendí muy bien la pregunta y pues busqué al papá y ya se nos salió de la reunión. No sé si de pronto don Jael Quintero esté por acá y nos aclare la pregunta. Dice, ejemplo positivo en videojuegos.
Ejemplo positivo de videojuegos. No sabría a qué se refiere. De Sí, pronto algún papá prende la duda. dejémosla si quieres así porque ya don Jael se nos desconectó. Tenemos otro caso que surgió la familia de Matías Solórzano cuando estabas dando el ejemplo de la lista de mercado. La mamá nos dice, en mi caso mi hijo me ayuda a realizar la lista, pero él siempre se antoja de un dulce y yo siempre se lo doy. ¿Está mal darle el dulce? Bueno, si tú al comienzo habías dicho que no ibas a dar el dulce y luego cediste, está mal hecho. ¿Por qué? Porque es importante respetar la jerarquía y como mamá en el ente jerárquico, si tú mantienes una norma, debes respetarla siempre, porque si no le estás enseñando a tu hijo que la norma se puede transgredir, ¿cierto? Pero si en ningún momento habías establecido previamente que en el mercado no ibas a colocar dulces, no hay problema. Ahí que es necesario entender que la alimentación es muy importante en todas las personas, pero en especial en los niños. ¿Por qué? Porque los niños están en un proceso de desarrollo cerebral y el cerebro necesita unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Cuando tú no les das los elementos en la alimentación necesarios para que los niños produzcan esas sustancias químicas, los niños no la van a producir y sus procesos de aprendizaje se van a ver ralentizados, o sea que van a ser más lentos y van a tener dificultades con el sueño, con el ejercicio, con el aprendizaje en todas las áreas escolares, ¿cierto? Entonces, ¿que el dulcecito hay veces es bueno? Sí, pero el exceso de carbohidratos es altamente negativo para el desarrollo del cerebro y es más importante el consumo de proteínas, tanto animales como vegetales, o sea, comer carnita, pollo, pescado y ensaladas. Listo, súper bien, Ana, muchas gracias. La familia de Maximiliano Mejía, cuando estabas hablando de la motivación y la desmotivación, nos expresó, muchas veces mi hijo tiene desmotivación por la falta de su padre que falleció hace 2 años. De pronto, ¿qué estrategia le podríamos dar a la familia? Bueno, es posible que haya un duelo no elaborado en tu hijo, ¿cierto? Digamos que darte una respuesta en este momento es un poco compleja, porque si la desmotivación surgió desde ese momento, habría que ver qué cosas comenzaron a cambiar desde que el padre falleció, ¿cierto? Que han generado desmotivación. Cosas tan sencillas, puede ser que el papá era el que se sentaba a estudiar con él, ¿cierto? O cosas como ese duelo no elaborado está generando que él sienta cierto abandono de esa figura y que es necesario hacer un cierre simbólico de que el papá ya no está. Entonces, en ese caso, creo que habría que profundizar un poquito más la respuesta. Listo, súper bien, muchas gracias. Bueno, doña Irina Moneri nos pregunta si tienes algunos documentos que recomiendes para aplicar disciplina positiva. Claro que sí, existen algunos manuales donde aparecen estrategias para los padres. Algunas de las estrategias se relacionan como con las preguntas que yo les iba colocando en la charla. Y si quieren a través de Caterine, yo se las puedo compartir. Claro que sí, entonces yo me comprometo a eso, los papás que necesiten me escriben un correo y la información que Ana me envíe, con todo gusto yo se las comparto. Y doña Irina también nos pregunta, cuando tú estabas explicando o estabas dando la sugerencia de que en familia se deben de poner como en consideración todas las conductas a seguir, ella nos escribió, pero supongamos que si ya se han explicado bien esas conductas y no ha funcionado, ¿cuál sería el paso a seguir? Bueno, es muy importante que cuando uno establece cuáles son las conductas adecuadas, también se diga cuáles son los castigos o las consecuencias por no cumplirlas, como los manuales de convivencia de los colegios, como la constitución política del país, ¿cierto? ¿Cuáles son los castigos por no cumplirlas? Si las conductas adecuadas de la casa es que yo debo llevar los platos sucios a la cocina y lavarlos, una consecuencia acorde a la norma es que si yo no lo hago, me toca lavar el plato de todos, ¿cierto? Si la conducta adecuada es que yo debo entregar las tareas del colegio a tiempo, una consecuencia por no hacerlo es, además de que tengo que hacer mis tareas porque se las tengo que entregar al colegio,
es que el resto de la semana le tengo que ayudar o a mi hermanito, a mi hermanita o a mis papás con sus tareas escolares o laborales. O sea, me toca hacer el doble del trabajo, ¿sí? Las consecuencias siempre las vamos a enfocar en cuál es la conducta que está respetando el niño que no está ejecutando. ¿Para qué? Para que realmente aprenda a hacerla. Entonces, en esa explicación de la norma hay que explicar la consecuencia. Y hay muchas otras estrategias que podemos utilizar para ir orientando paso a paso hacia esa norma que nosotros queremos. Y si tienen un poco más como de dudas de cómo orientarlas, a través de Caterine podemos hacer como ese puente de comunicación. Listo, súper bien. Bueno, la familia de Luis Alejandro nos dice que le gustó mucho la charla, que le llegó al corazón. Tenemos un comentario de convivencias que dice: Ana, muchas gracias por este espacio. Con su conferencia cabe retomar que la familia y el colegio deben trabajar de la mano frente al concepto de disciplina para no desvincular los procesos, y esto se puede lograr desde el diálogo y la concertación. También, súper importante. sí, también Cristina Arboleda, la coordinadora de convivencia encargada de bachillerato, nos deja un mensaje que dice: considero que la disciplina debe ser entendida desde todos los ámbitos como sinónimo de constancia, de dedicación y firmeza, pero manejada con bondad y amor. Siento que en muchas ocasiones la disciplina es mal manejada, tanto en las familias como en las instituciones, al darle un manejo equivocado de control, pero de lo arbitrario, al pretender tener la razón sin una justificación o argumento sólido para sus preguntas. Pues siempre que se da una orden o normativa, hay un porqué de parte de los hijos o estudiantes, el cual debe tener un para qué, un propósito, con el ánimo de generarles un aprendizaje y moldear la conducta. Todos los seres humanos funcionamos con motivaciones y estímulos, más nuestros niños y jóvenes, quienes buscan reconocimiento por sus habilidades. Bueno, ahí como que resumió la coordinadora todo lo que hablamos, me parece genial. Sí. Tenemos una profe y que también es madre de familia estudiante del colegio que nos pregunta: ¿cómo se puede hacer un proceso de cambio gradual para no afectar la parte emocional de los niños? Listo. Me queda la duda con esta pregunta. ¿Es un proceso de cambio gradual frente a qué? ¿Frente a una conducta o frente a esa disciplina positiva y la disciplina enfocada en castigos? Hilda, si de pronto Hilda nos puede complementar su pregunta para que quedemos con la duda resuelta. Ya parece que ya no nos acompaña. Bueno, entonces la dejamos hasta ahí. La mamá Madeleni Mejía nos escribe: creo que el ejemplo positivo en videojuegos es muy importante, que tanto tiempo permanece en el videojuego el niño y que tanto tiempo emplea el padre o la madre en redes sociales y en el celular. Es uno de los mejores ejemplos, creo. Es lo que Ana Catalina hablaba acerca del ejemplo. Claro que sí. Digamos que a eso hay que complementarle algo. Es cierto que con la cuarentena los niños están más expuestos a tiempos en pantalla, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando los niños van al colegio, los niños no se llevan el iPad y el celular. O si lo llevan, está guardado en el morral. Y en el colegio estamos en clases y socializando con los amiguitos, ¿cierto? Es muy distinto si en los breaks que nos da el colegio, el niño esté por Zoom, en videollamadas con sus amiguitos socializando, lo cual es positivo, a que el niño esté jugando, así sea con sus amigos, esté jugando videojuegos. Porque es muy distinto, porque los videojuegos generan cierta recompensa en nuestro cerebro que se relaciona con ciertas sustancias psicoactivas, y los videojuegos, si nosotros los jugamos mucho tiempo a la semana, se pueden volver una adicción. ¿Cómo puedo saber yo que mi niño se está volviendo adicto a un videojuego? Porque cuando gana es eufórico. Eufórico es que no le cabe la emoción y está corriendo por toda la casa porque ganó, porque no quiere comer por estar jugando, no quiere dormir por estar jugando, no quiere estudiar por estar jugando. Y si le quito el videojuego me hace una pataleta increíble como si estuviera en una abstinencia. Por eso es muy importante regular los videojuegos en los niños. Listo, súper. Bueno, la familia, la señora Aurelira Sanabria nos escribe: es adecuado premiar a los chicos con detalles.
Bueno, digamos que las recompensas, si ustedes acostumbran a un niño a que las recompensas son monetarias, se van a embalar porque el día que esté en la universidad es súper complejo, ¿cierto? Entonces, las recompensas de los niños es muy importante aprenderlas a plantear. Existe una técnica que se llama economía de fichas. La recomiendo y funciona muchísimo. ¿Cómo es? En breves palabras. Yo puedo dividir el horario de la semana en 3 momentos, es decir, el lunes en la mañana, tarde, noche, martes mañana, tarde, noche, miércoles mañana, tarde, noche, todos los días. Si mi hijo se comporta bien en la mañana, tiene una carita feliz, un robot o un carrito de papelito, ¿cierto? Si se comporta bien en la tarde, tiene otro carrito, otra carita feliz. Si se comporta mal en la noche, tiene una carita triste, es decir, no recibe ni carrito ni carita feliz. Y pongo una lista de premios y le digo a mi hijo, listo, si tú tienes 5 caritas felices, puedes reclamar tu comida favorita. Pero si tienes 10 caritas felices, vamos a ver la película que tú escojas. Pero haces 20 caritas felices, vamos a aprender a hacer slime. Pero si haces 30 caritas felices, vamos a ir a ese lugar que quería decir, que es el parque Arvivo, el zoológico, ¿cierto? Las recompensas deben estar enfocadas en actividades que son muy divertidas para los niños, pero que realmente están enseñando y están desarrollando el cerebro. Si yo solamente les doy dinero, no estoy enseñando las conductas adecuadas, pero con la economía de fichas les estoy dando fichitas que les va a enseñar a tener esa noción de yo ahorro. Es decir, yo me gano 50.000 pesos, yo puedo decir si me los gasto ya o ahorro un poquito más para comprarme el super vestido, ¿cierto? Si tengo 200, yo decía si me los gasto ya o ahorro para darme el viajecito. Con estas caritas felices o los carritos o los robotcitos hacemos lo mismo con los niños. Ellos lo van a ahorrar para reclamar un premio mayor o lo van a gastar con la lista de premios. Listo, súper bien. Tenemos una pregunta que nos dicen, ¿cómo manejar a un adolescente cuando no le importan los castigos? Es decir, no lo impactan. Bueno, es posible que el adolescente, como yo les decía ahora, los castigos a largo plazo se vuelven, digamos, ineficientes porque no enseñaron la conducta adecuada. Entonces los castigos a largo plazo no funcionan, por eso no impactan al adolescente. Habría que identificar realmente qué es lo que está pasando, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? El adolescente tiene un problema en sus emociones, tiene una dificultad académica, son dificultades netamente conductuales en la casa. Hay que ver cuáles son esos castigos que no le están importando frente a cuáles conductas. Entonces yo te invito a que hables de pronto con Caterine, ¿cierto? Y que ya de manera como más específica le compartas esas situaciones en las que no están funcionando los castigos para que te pueda orientar en cuáles son como las estrategias para usar ahí. Listo, claro que sí, nos contactan, ya ustedes saben, al correo electrónico y ahí estamos tras la pantalla todo el tiempo para apoyarlos. Tenemos por acá la señora Irina Moneri les sugiere un libro, Disciplinas Positivos. A muchos padres de familia les gustó la charla. Tenemos por acá el señor Felipe Correa, nos pregunta, ¿la economía de fichas hasta qué edad? Por favor, complemento con otro. Dice, ¿cómo hago lo de las caritas felices con un joven de 13 años que no sigue las normas y a toda hora estoy es en la cantaleta? La economía de fichas funciona toda la vida. De hecho, en las relaciones de pareja, cuando hay problemas, se utiliza el castigo, listo, el de la alcancía, donde uno dice tienes una multa por cada pelea o por cada grosería o por cada mal genio. La multa es que tienes que echar ahí algo, eso también es economía de fichas, ¿cierto? Yo tengo que analizar el costo de mi conducta. Con los niños de 13 años, que las caritas felices pueden ser como un poco más infantiles, ustedes pueden cambiar las caritas felices por un robot que le encantan los animales, listo, con animales. O sea, lo importante de la economía de fichas es que el niño tenga un material concreto que está recibiendo y que el niño sabe que a cambio de ese material puede reclamar algo. Y con un adolescente de 13 años yo lo puedo enfocar, listo, con 20 caritas felices hacemos una pijamada con tus amigos.
¿cierto? O con 50 caritas felices, si tenemos finca, nos vamos para la finca y puedes invitar a un amiguito, pero si no tienes 50 caritas felices, ni modo, no podemos invitar al amigo, ¿cierto? Enfocarlo como en premios que ustedes se han dado cuenta que a ellos les gustan, pero que no están asociados y que ustedes no se están comprometiendo a comprar una bicicleta, una patineta o un videojuego. Y bueno, Ana, muchísimas gracias por este espacio, por el encuentro. Espero que podamos volver a contar con espacios como estos. Y bueno, nos quedó todo súper claro, nos gustó mucho el encuentro, muchos padres de familia nos han comentado ya de manera positiva y creo que más allá de todo lo que aprendimos hoy es ponerlo en práctica. Creo que esa es como la tarea que le queda a cada uno de los padres de familia el día de hoy. Claro que sí, Caterina, muchas gracias por la invitación y bueno, espero haber como sembrado un granito en todas las familias y cualquier duda a través de Cate me pueden preguntar. Una feliz noche. Listo, claro que sí, muchas gracias a ti, que Dios te bendiga.